Sal de mi cocina. La voz de Brianna cortó el aire como vidrio roto. Estaba parada en la puerta de la cocina. Mi cocina, en mi casa, la que yo pagué con 39 años limpiando pisos en el hospital, señalándome como si yo fuera un intruso. Su dedo perfectamente arreglado temblaba de rabia. Su vestido de diseñador, de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes, se movía mientras daba un paso adelante. Este es mi casa ahora. Estas son mis reglas, y estoy harta de que tú andes por aquí como si todavía fueras el dueño. No lo eres, eres un invitado, y los invitados no se sirven solos de lo que quieran cuando quieran. Yo estaba ahí parado, con una olla de collard greens que llevaba cocinando. Greens de mi propio jardín, en mi propia cocina, en mi propia casa que compré en 1991, cuando este barrio de Greensboro, Carolina del Norte, todavía era asequible, antes de que la expansión de la universidad lo convirtiera en zona cara. Detrás de Brianna, mi hijo Maurice estaba callado, sin defenderme, sin corregir a su esposa, solo mirando al piso como un niño al que están regañando. Estaba preparando la cena del domingo, dije bajito. Mantener la voz calmada me costó esfuerzo, como lo he hecho todos los domingos durante 40 años. Pues ya no queremos tus cenas de domingo. No queremos más collard greens, ni cornbread, ni toda esa comida sureña. Ahora tenemos estándares, tenemos una reputación en la comunidad. Maurice es vicedecano en la universidad. Yo estoy en la junta de la Junior League. No podemos tener a la gente viniendo a un cookout casero. Los greens llevaban 2 horas cociéndose. El olor a pavo ahumado, vinagre y pimienta llenaba la cocina. El cornbread estaba subiendo en el horno. Esa era la comida que aprendí a hacer con mi mamá, la comida con la que alimenté a mi hijo cuando no teníamos nada más, la comida que nos sostuvo en los tiempos difíciles. Maurice, dije, mirándolo, ¿tú no tienes nada que decir al respecto? Él por fin levantó la vista, me miró medio segundo y volvió a bajar los ojos. Papá, tal vez Brianna tenga razón. Las cosas son diferentes ahora. Estamos en otro círculo social. Tenemos que pensar en las apariencias. Ahí fue cuando lo entendí todo. Ahí supe lo que había estado creciendo durante los últimos 3 años, desde que Maurice se casó con Brianna, desde que consiguió su puesto en la universidad. Desde que se mudaron a esta casa conmigo, temporalmente decían, solo hasta que encontraran su propio lugar. 3 años de temporal. 3 años en los que Brianna fue tomando el control poco a poco, redecorando, cambiando cosas, poniendo reglas, actuando como si la casa fuera suya, actuando como si yo fuera el problema en vez de la persona que había hecho todo posible. Apagué la estufa, dejé la olla, miré a los dos. Tienen razón, dije. Las cosas son diferentes ahora, y ya es hora de que todos recordemos exactamente cuánto han cambiado. Pasé junto a ellos, salí de la cocina, crucé la sala que Brianna había redecorado con muebles que yo no reconocía, subí las escaleras hasta mi cuarto, el único lugar de la casa que ella todavía no había tocado, aunque sabía que iba a llegar. Saqué el archivador donde guardo los papeles importantes. Encontré lo que buscaba, la escritura de la casa. Mi nombre, Clarence Edward Thompson, único propietario, comprada en agosto de 1991 por $68,000, pagada completamente en diciembre de 2010, libre y clara. También saqué mis estados de banco, mis cuentas de inversión, los documentos de mi pensión, todo lo que demostraba lo que había estado guardando en silencio mientras veía cómo me trataban mi hijo y su esposa. Después llamé a Eugene. Eugene, necesito tu ayuda con algo. ¿Qué pasa, Clarence? Necesito un abogado, uno bueno, alguien que sepa de leyes de propiedad y planificación de herencia. ¿Qué pasó? Te explico cuando nos veamos, pero necesito que sea rápido y bien hecho. Antes de seguir, por favor, díganos desde dónde nos están viendo para saber hasta dónde llegan nuestras historias y suscríbanse al canal para ayudarnos a crecer. Para entender cómo terminé siendo echado de mi propia cocina, tenemos que retroceder. Retroceder hasta cuando Maurice trajo a Brianna a casa por primera vez.
hasta cuando yo todavía creía que mi hijo recordaba de dónde venía. Eso fue hace 10 años. Maurice tenía 31, trabajaba como profesor asistente en North Carolina A&T, vivía en un apartamento pequeño, le iba bien, pero no genial. Había terminado su doctorado en educación. Yo estaba orgulloso. Yo ayudé a pagar parte, hice sacrificios para que él pudiera concentrarse en los estudios en vez de trabajar todo el tiempo como yo siempre tuve que hacer. Entonces conoció a Brianna. Ella era de Atlanta, venía de familia con dinero. Su papá era médico, su mamá abogada. Le habían dado todo, colegios privados, bailes de debutantes, todo eso que yo ni siquiera conocía creciendo en el campo de Carolina del Norte, hijo de un agricultor de tabaco. La primera vez que Maurice la trajo a casa, la vi mirando alrededor. Vi cómo observaba los muebles modestos, la alfombra gastada, la cocina anticuada. Vi cómo intentó disimular su reacción, pero no lo logró del todo. ¿Hace mucho que vive aquí?, preguntó, con voz educada pero tensa. Desde el 91, la compré justo después de que mi esposa falleciera. Quería que Maurice tuviera un hogar estable. ¡Qué bonito! La pausa antes de bonito lo dijo todo. Maurice estaba nervioso, tratando de explicar. Papá trabajó en el hospital Moses Cone casi 40 años. «Ah, ¿es médico?», preguntó Brianna. La pregunta quedó flotando. La cara de Maurice se puso roja. «Estaba en servicios ambientales», dije yo. «Custodio del hospital. Mantenía el lugar limpio, seguro. Trabajo importante». «Ah, claro, muy importante». Pero lo vi. El cambio. La comprensión de que el papá de su novio no era médico, ni profesor, ni empresario, solo un hombre que limpió pisos, habitaciones y sacó desechos médicos durante 39 años. Salieron 2 años. Se comprometieron. Yo pagué parte de la boda. No porque lo necesitaran. Los papás de Brianna tenían dinero, sino porque quería aportar. Quería mostrar que valoraba el matrimonio de mi hijo. La boda fue lujosa. Club de campo, 200 invitados, más dinero gastado en flores que lo que yo ganaba en 3 meses. Yo llevé mi mejor traje, estuve en la fila de recepción, sonreí para las fotos, me sentí fuera de lugar todo el tiempo. La mamá de Brianna me presentaba. Este es Clarence, el papá de Maurice. Trabajó muchos años en el hospital. Nunca decía qué hacía, nunca decía custodio. Lo dejaba lo suficientemente vago como para que la gente asumiera, para que pensaran mejor de mí de lo que realmente era. Después de la boda, Maurice y Brianna se mudaron a un apartamento cerca del campus. Los veía los domingos. Venían a cenar. Brianna criticaba mi comida. Hablaba de calorías, de sodio, de que estaban tratando de comer más sano. «Está delicioso, señor Thompson», decía, moviendo los greens por el plato. «Pero estamos cuidando la dieta. Maurice ha subido de peso». Maurice comía poquito. No como antes, cuando repetía 2 y 3 veces. Ahora comía lo justo para ser educado. Luego Maurice consiguió el puesto de vicedecano. Gran ascenso, más dinero, más prestigio, y de repente necesitaban una casa más grande. «Papá, estamos mirando casas», me dijo Maurice un domingo. «Pero el mercado está difícil. Todo es caro. Tú vas a encontrar algo». La verdad, estábamos pensando, tu casa es grande, 3 cuartos, solo tú dando vueltas ahí. ¿Y si nos mudamos un tiempo, solo para ahorrar la entrada? Nos ayudaría mucho. Debía haber dicho que no. Debía haber visto lo que venía. Pero era mi hijo, mi único hijo, y yo quería ayudar. Solo temporalmente, dije, hasta que encuentren su lugar. Se mudaron 3 meses después. Brianna empezó a cambiar cosas de inmediato. «Señor Thompson, estos muebles están tan pasados de moda. ¿Le molestaría si actualizamos algunas cosas solo para que el espacio sea más funcional?» Me molestaba, pero dije que sí. Vi cómo mi sofá viejo y cómodo fue reemplazado por uno moderno e incómodo. Vi el aparador de porcelana de mi mamá irse al garaje.
Vi cómo quitaron las fotos familiares y pusieron arte abstracto que no entendía. Es más contemporáneo, explicó Brianna, más sofisticado. Maurice estaba de acuerdo con todo. Dejó de llamarme papá y empezó a decirme dad como lo hacía Brianna. Dejó de venir en jeans y empezó a usar polos hasta los fines de semana. Se convirtió en alguien que apenas reconocía. La primera pelea fuerte fue 6 meses después de que se mudaron. Yo estaba cocinando la cena del domingo como siempre. La casa olía rico. Había invitado a Eugene y a gente de la iglesia. Brianna entró del tenis, arrugó la nariz. ¿Qué es ese olor? La cena, pollo frito, macarrones con queso, judías verdes, todo. Maurice y yo vamos a salir a cenar con los Henderson de la universidad. Ellos vienen primero a tomar algo. No hay problema, pueden comer con nosotros. No, no pueden. Maurice, díselo. Maurice apareció en la puerta. Papá, los Henderson son importantes. El decano Henderson puede ayudar mucho en mi carrera. Necesitamos causar buena impresión. ¿Y mi comida no sirve para eso? No es por la comida, dijo Brianna, aunque su cara decía que sí era por eso. Es por la presentación, por el tipo de velada que queremos ofrecer. La comida sureña no es adecuada. Yo estaba ahí con la espátula en la mano, la grasa saltando en la estufa, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Esta es mi casa. En realidad, dijo Brianna con voz helada, nosotros también vivimos aquí y te lo estamos pidiendo por cortesía. Tal vez mantener la cocina libre esta noche. Come en tu cuarto. Nosotros nos encargamos de la cena. Maurice no la corrigió, no me defendió, solo asintió. Apagué la estufa, empaqué la comida, subí a mi cuarto, escuché desde arriba cómo entretenían a los Henderson. Risas, conversación, copas de vino. Escuché a mi hijo siendo alguien que no conocía. Eso fue hace 2 años. Desde entonces todo empeoró. Brianna tomó más control de la casa, me relegó a mi cuarto y al baño pequeño de arriba, declaró la cocina, la sala y el comedor espacios comunes que ella manejaba. Los nietos, Kai y Amara, nacieron en ese tiempo. Niños hermosos, inteligentes, divertidos, pero Brianna controlaba mi acceso a ellos. Señor Thompson, los niños tienen horarios muy estructurados. Tiempo de juego de 3 a 4, tareas de 4 a 5. No pueden estar corriendo al cuarto del abuelo cuando quieran. Son mis nietos. Y son mis hijos. Yo pongo las reglas. Maurice siempre la apoyaba. Siempre. Se convirtió en un extraño que tenía mi apellido y vivía en mi casa. Ahora, bajando las escaleras con la escritura en la mano, sentí algo que no sentía hace años. Claridad, propósito, una rabia justa que ya no tenía que reprimir. Maurice y Brianna estaban en la sala. Brianna en el teléfono, Maurice leyendo algo en su iPad. Los dos levantaron la vista cuando entré. «Tenemos que hablar», dije. «Papá, si es por lo de la cocina, Brianna no quiso...» Lo corté. «No expliques, no la disculpes, no hagas eso que llevas 3 años haciendo, fingir que el desprecio de ella es un malentendido mío». Puse la escritura en la mesa de centro encima de las revistas caras de decoración de Brianna. Esta es la escritura de la casa. Fíjense en un solo nombre, el mío. Clarence Edward Thompson, único propietario. Los ojos de Brianna fueron al documento y volvieron a mí. «Lo sabemos, señor Thompson. Nunca hemos dicho lo contrario». «¿De verdad? Porque hace media hora me dijiste que saliera de tu cocina, en tu casa, con tus reglas». Hablaba en sentido figurado. «No, hablabas con presunción. Hablabas como alguien que olvidó que esto no es tuyo, como alguien que olvidó que son invitados temporales que llevan 3 años de temporal». Maurice se levantó. «Papá, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ya es hora de que encuentren ese lugar que han estado buscando. Es hora de que se muden». Silencio. El teléfono de Brianna cayó sobre la mesa. «¿Nos estás desalojando?» Su voz se volvió aguda. «Les estoy pidiendo que se vayan. Pueden hacerlo por las buenas o lo hago oficial, pero de una forma u otra se van. Tenemos hijos,
Tenemos trabajos, no podemos simplemente irnos. Debieron pensar en eso antes de empezar a tratarme como empleado en mi propia casa, antes de poner reglas sobre mi cocina, mis muebles, mi vida, antes de actuar como si fueran dueños de algo que no les pertenece. La cara de Maurice estaba pálida. «Papá, por favor, hablemos. No seas precipitado». No soy precipitado. Llevo 3 años siendo comprensivo, siendo compasivo, dejando que tomen mi casa, que cambien mi vida, que me empujen a la margen, todo porque eres mi hijo y quería ayudar. Pero eso se acabó. Vamos a cambiar, dijo Brianna rápido, demasiado rápido. Vamos a ser más respetuosos, te vamos a incluir más, Van a encontrar su propio lugar. Los dos son educados, tienen trabajo, son capaces, lo van a resolver. Recogí la escritura, caminé hacia las escaleras, me volví en el descanso. Tienen 60 días. Es más que generoso, probablemente más de lo que merecen, pero se lo doy porque Maurice es mi hijo. Úsenlo bien. Escuché a Brianna empezar a llorar. Escuché a Maurice tratando de calmarla. Escuché su voz subiendo, echándole la culpa a él, a mí, a cualquiera menos a ella. Subí a mi cuarto, volví a llamar a Eugene. Eugene, ven y tráeme el número de ese abogado. Vamos a hacer esto oficial. 3 horas después estaba en la oficina de Beatrice Washington, en el centro. Mujer inteligente, 62 años, 30 años manejando casos de propiedad. Señor Thompson, usted tiene todo el derecho de desalojar a su hijo y nuera. Es su propiedad. Pero tengo que preguntar, ¿es realmente lo que quiere? Es familia. Dejaron de tratarme como familia hace mucho. Solo estoy haciendo que la situación coincida con la realidad. Está bien, voy a preparar el aviso de desalojo. 60 días es lo estándar. Lo entregaremos formalmente. Que quede legal y claro. Hágalo. Una cosa más. Su testamento, su planificación patrimonial. ¿Maurice hereda la casa cuando usted fallezca? No lo había pensado. No había considerado qué pasaba después. Sí, actualmente es mi único hijo. Tal vez quiera reconsiderarlo, no por rencor, sino por practicidad. Si él hereda y Brianna sigue en el panorama, ella tendrá control. ¿Es eso lo que quiere? No. Entonces necesitamos actualizar su testamento, crear un fideicomiso, poner condiciones, proteger su legado. Pasamos 2 horas revisando opciones. Cuando salí tenía un plan de verdad. No solo desalojo, sino una reestructuración completa de mi patrimonio para proteger lo que construí de gente que no lo valoraba. El aviso de desalojo se entregó 3 días después. Maurice me llamó de inmediato. «Papá, esto es serio, es papeleo legal. ¿De verdad lo estás haciendo?» Te dije que sí. Pero no pensé, no creí que de verdad. Papá, somos familia. Entonces compórtate como tal. Muéstrame que recuerdas eso. Muéstrame que me valoras más que como un techo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas honesto. Quiero saber cuándo dejaste de respetarme. ¿Cuándo permitiste que tu esposa me faltara al respeto? ¿Cuándo decidiste que tu carrera y tu estatus social valían más que tu padre? Silencio al otro lado. Nunca quise que llegara a esto. Pero llegó, y tú lo permitiste. Cada vez que Brianna puso una regla en mi casa, cada vez que me dijo qué podía o no podía hacer, cada vez que me trató como si fuera menos, tú lo permitiste. Lo apoyaste con tu silencio. Lo siento. Lo siento no cambia el aviso. Todavía tienen 57 días. Colgué. No sentí satisfacción, solo tristeza. Una tristeza profunda de que hubiera llegado a esto, pero tristeza mezclada con alivio. Alivio de haber dicho por fin basta, de haber recuperado mi casa. El domingo siguiente cociné cena. Greens, cornbread, pollo frito, macarrones con queso. Todo. Invité a Eugene y a gente de la iglesia. Puse la mesa en mi cocina como siempre. Brianna pasó, vio la comida, abrió la boca para decir algo, vio mi cara y la cerró. Subió sin decir palabra.
Maurice no bajó, se quedó arriba con Brianna y los niños. Pero yo comí con mis amigos, en mi casa, con mis platos, siguiendo mis tradiciones. Y por primera vez en 3 años me sentí en casa. 2 semanas después, Brianna hizo su jugada, la que medio esperaba, la que iba a probar todo. Llamó a servicios de protección de adultos. Dijo que yo era incompetente, que estaba tomando decisiones irracionales, que necesitaban evaluarme por demencia. La trabajadora social llegó un martes. Mujer joven, profesional, amable. Señor Thompson, soy Angela de APPC. Recibí un reporte de preocupación por su bienestar. ¿Puedo pasar? La dejé entrar, le mostré la casa, mis finanzas, mis registros médicos de chequeos regulares, le mostré que estaba lúcido, capaz y totalmente en control. Señor Thompson, no veo evidencia de deterioro. Su casa está limpia. Usted está bien arreglado. Es articulado. Sus finanzas están bien manejadas. ¿Quién hizo el reporte? Su nuera, porque usted le pidió que dejara su casa. La expresión de Angela cambió. Entiendo. Esto parece retaliatorio. Lo anotaré en el reporte. Lamento que lo hayan puesto en esta situación. Después que se fue, llamé a Beatrice. Están jugando sucio, tratando de hacerme parecer incompetente. Documente todo. Guarda el reporte de EPS. Nos ayuda. Muestra su verdadera motivación. ¿Qué más pueden intentar? Cualquier cosa que se les ocurra. Cuestionar su capacidad mental, decir que les debe dinero, alegar acuerdos verbales sobre la casa. Tenemos que estar preparados. Tenía razón. En las siguientes 3 semanas, Maurice y Brianna lo intentaron todo. Dijeron que yo les había prometido la casa, sin pruebas, solo su palabra. Dijeron que Maurice había pagado renovaciones y merecía compensación. Solo había comprado algunos muebles. Intentaron usar a los nietos. Hicieron que Kai me escribiera una carta diciendo cuánto le dolería irse. La letra era de Kai, las palabras eran de Brianna. Todo cayó por su propio peso porque yo tenía documentos, tenía registros, tenía la verdad. Finalmente, con 10 días restantes del aviso, Maurice vino solo a mi cuarto. «Papá, podemos hablar, solo nosotros». Lo dejé entrar. Se sentó al borde de la cama, miró alrededor del cuarto donde creció, el cuarto que yo mantuve para él, aunque él había cambiado todo lo demás. «No sé cómo arreglar esto», dijo. «Empieza por ser honesto, de verdad honesto». «Está bien, la verdad, tenía vergüenza de ti». Las palabras dolieron fuerte, pero lo sospechaba, lo sabía en el fondo. ¿Desde cuándo? Desde la escuela de posgrado, cuando empecé a conocer otros académicos, cuando les contaba de mi familia y me preguntaban qué hacía mi papá y tenía que decir custodio del hospital. La forma en que sus caras cambiaban, esa mirada de lástima, como si yo hubiera superado una gran dificultad para llegar donde estaba. Tú sí superaste dificultades, los dos lo hicimos. Eso no es para avergonzarse. Lo sé ahora, pero entonces me lo creí. Me creí la idea de que tenía que alejarme de mis raíces, que el éxito significaba dejar el pasado atrás. Y Brianna lo alimentó. Ella lo representaba. Era todo lo que yo creía que debía querer. Sofisticada, con conexiones, del background correcto. Me hacía sentir que había llegado. A costa de la dignidad de tu padre. Sí, ya estaba llorando. A costa de todo lo que me enseñaste sobre respeto, sobre familia, sobre saber de dónde vienes. Me olvidé de todo y dejé que ella te tratara horrible y la apoyé porque era demasiado débil para defender lo correcto. ¿Qué cambió? ¿Por qué me lo dices ahora? Porque en 8 días nos mudamos. Porque estoy perdiendo a mi padre por algo que nunca debió pasar. Porque Brianna pidió el divorcio ayer. Eso me sorprendió. ¿Ella te dejó? Se va. Dice que si no puedo darle el estilo de vida que esperaba, no tiene sentido. Dice que demostré que no soy el hombre que pensó que se casaba. Resulta que cuando no pudo controlar mi casa, cuando no pudo manipular la situación, perdió interés. Lo siento, hijo. No lo sientas. Tú tenías razón en todo, en lo que yo no quería ver.
Nos quedamos en silencio un rato, padre e hijo, rotos, pero quizás empezando a sanar. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin. Ahora se mudan, como dice el aviso, buscan su lugar, resuelves la custodia con Brianna, empiezas de nuevo. ¿Y nosotros? ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré. Vi al niño que crié, vi al hombre que se había convertido, vi el daño hecho, vi la posibilidad de reparación. No lo sé, Maurice. Honestamente no lo sé. Maurice y Brianna se mudaron el día 58, 2 días antes del plazo. Brianna ya se había ido a Atlanta con sus papás. Maurice encontró un apartamento pequeño cerca del campus. Se llevaba a Kai y a Mara cada otro fin de semana. La casa se sintió vacía después que se fueron. No sola, sino vacía. Todos los muebles caros de Brianna se fueron. Ella insistió en llevárselos, dijo que los había pagado. No peleé, la dejé llevar lo que quisiera. Volví a comprar mi sofá viejo en la tienda de segunda mano donde lo habían vendido. Saqué el aparador de mi mamá del garaje, colgué las fotos familiares. La casa empezó a sentirse mía otra vez. Pero el verdadero trabajo era emocional. Eugene venía casi todas las tardes las primeras semanas. ¿Cómo vas, Clarence? Unos días mejor que otros. Hiciste lo correcto, defendiendo tu lugar. Lo sé, pero igual duele. Sigue siendo mi hijo. El dolor y hacer lo correcto pueden vivir juntos. Le enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Esa era una lección que necesitaba. El reverendo Sherman también visitaba seguido. Traía comunión, traía perspectiva. Y Clarence, la Biblia habla de honrar a padre y madre. Clarence se olvidó. Tú se lo recordaste. Ese es tu deber como padre. Enseñar, aunque la enseñanza sea dura. ¿Pero no lo perdí en el proceso? ¿Lo perdiste o perdiste una versión de él que no era real? El hijo que se quedó callado mientras su esposa te faltaba al respeto, ¿ese era realmente tu hijo? ¿O era alguien fingiendo mientras su verdadero yo estaba enterrado bajo ambición y vergüenza? La pregunta se quedó conmigo. Me hizo pensar en identidad, en quién era Clarence de verdad, frente a quién había estado tratando de ser. 3 meses después del desalojo, Clarence llamó. «Papá, ¿puedo pasar? Quiero verte, hablar contigo». «¿Solo tú?» «Solo yo. Brianna está en Atlanta. El divorcio avanza. Tengo a los niños este fin de semana. ¿Pueden venir? Extrañan a su abuelo». «Claro que sí». Ese sábado, Clarence llegó con Kai y Amara. Los niños corrieron por la casa emocionados, explorando cuartos que habían estado prohibidos cuando Brianna mandaba. «Abuelo, volviste a poner el sofá viejo». Kai saltó encima, rebotó, probó los cojines que habían sobrevivido 20 años y 3 mudanzas. «Así es, más cómodo que esa cosa moderna». «A mí también me gusta más», dijo Amara, encontrando el aparador. «Los platos de la abuela. Mamá decía que eran feos, pero son bonitos. Tu abuela los quería mucho. Mi madre, tu bisabuela, los fue juntando poco a poco desde joven». Clarence estaba en la puerta mirando. Su cara mostraba algo que no veía hace años. Orgullo, orgullo de verdad, no de estatus o logros, sino de herencia, de familia. «Papá, la casa se ve bien, se ve como debe ser, se ve como mía otra vez». Nos sentamos en la cocina. Les hice sándwiches a los niños. Clarence ayudó sin que se lo pidiera. Caímos en un ritmo fácil, familiar, cómodo. «Papá, he estado yendo a terapia». Lo miré. «Sí, ordenada por la corte para el arreglo de custodia, pero me ha servido. Necesaria. He estado trabajando mucho el tema de la vergüenza, la identidad, cómo dejé que la visión del mundo de Brianna se convirtiera en la mía». «¿Qué has aprendido?» Que pasé 10 años tratando de ser alguien que no soy. Alguien que encajara en la imagen de éxito de Brianna. Alguien que miraba por encima del hombro las raíces de clase trabajadora. Alguien que medía el valor por títulos y círculos sociales. Y ahora estoy tratando de recordar quién soy de verdad. ¿Quién me criaste para ser? Es difícil, papá. He estado actuando tanto tiempo que casi olvidé cómo se siente ser auténtico. Kai y Amara terminaron de comer.
Salieron corriendo al patio. Maurice y yo los miramos por la ventana. «Ya ni se acuerdan de cómo era la casa antes», dijo Maurice. «Se han adaptado al divorcio más rápido de lo que esperaba. Los niños son resilientes». Brianna ya está comprometida otra vez, con un abogado en Atlanta, de familia con dinero. No perdió tiempo. ¿Cómo te sientes con eso? Aliviado, la verdad. Confirma todo lo que tú viste y yo no quise ver. A ella no le interesaba yo. Le interesaba lo que yo podía darle. Cuando no pude, o cuando no quise sacrificar a mi padre para dárselo, se fue. Nos quedamos callados un rato. Luego Maurice preguntó, ¿puedo traer a los niños los domingos a cenar, como antes? ¿Quieres mis greens y cornbread, esa comida sureña que Brianna decía que no era adecuada? Papá, nunca dejé de quererla. La extrañé todos los domingos. Extrañé estar aquí, estar en casa, ser yo. Entonces vengan todos los domingos, tú y los niños. Gracias. Y papá, lo siento. Sé que lo he dicho antes, pero necesito que sepas que lo digo en serio. Lo siento por cómo te traté, por cómo dejé que Brianna te tratara, por avergonzarme de las cosas equivocadas. Tú trabajaste duro toda la vida, me diste oportunidades, y yo te pagué avergonzándome de ti. Eso es imperdonable. No es imperdonable, es humano. Pasa cuando valoramos las cosas equivocadas. Pero estás aprendiendo, estás creciendo. Eso es lo que importa. El domingo siguiente vinieron a cenar. Maurice me ayudó a cocinar. Les enseñó a los niños las recetas familiares, les contó historias de cuando creció en esta casa, del trabajo de su abuelo en el hospital, de lo que es el éxito de verdad. El abuelo trabajó 39 años en el hospital Moses Cone. Se aseguraba de que estuviera limpio y seguro, que los doctores y enfermeras pudieran hacer su trabajo, que los pacientes sanaran en un lugar sano. Eso es trabajo importante. Eso es para estar orgulloso. Kai me miró diferente después de eso, como viéndome por primera vez. «Abuelo, ¿eras héroe?» «No, hijo, era custodio, pero hacía mi trabajo con orgullo, con excelencia. Eso es lo que importa. Papá dice que eso es lo que hace a un héroe, hacer bien tu trabajo aunque nadie te esté mirando». Maurice me miró, asintió. Les estaba enseñando lo que yo le enseñé, lo que había olvidado pero estaba recordando, los valores que importan. 6 meses después del desalojo, me llamó la doctora Henrietta Cross. Había sido mi supervisora en el hospital antes de jubilarse. 74 años ahora. Todavía lúcida, todavía conectada. «Clarence, escuché sobre tu situación, sobre Maurice y el desalojo, todo. Las noticias corren en nuestra comunidad». Así es. Quería decirte algo. Cuando trabajabas para mí, eras uno de los mejores empleados que tuve. Confiable, minucioso, profesional. Tenías orgullo en un trabajo que mucha gente menosprecia. Entendías que lo que hacías importaba. Gracias, doctora Cross. No te llamo solo para halagarte. El hospital está haciendo una retrospectiva. 40 años del Moses Cone. Están entrevistando empleados antiguos, honrando a la gente que construyó la institución. ¿Te recomendé? Yo era de servicios ambientales. Quieren entrevistar a un custodio. Quieren a alguien que represente los valores que hacen funcionar un hospital. Alguien que entendiera que pisos limpios salvan vidas, que cuartos desinfectados previenen infecciones, que tu trabajo era tan crucial como el de cualquier doctor o enfermera. Ese eres tú, Clarence. Siempre fuiste tú. La entrevista fue 2 semanas después. La grabaron, la pusieron en la página web del hospital, la incluyeron en la celebración del aniversario. Maurice la vio con los niños. Me llamó después. «Papá, acabo de ver tu entrevista. Te escuché hablar de tu trabajo, de lo que significaba, de por qué lo hacías, y estoy orgulloso, de verdad orgulloso. No del título, sino de quién eres, de lo que defendiste, de cómo viviste tus valores todos los días. Te tardaste en darte cuenta.
Lo sé, pero ahora lo veo, y quiero que los niños lo sepan, que su abuelo es alguien digno de admirar, no por estatus o título, sino por carácter. La entrevista cambió algo. La gente de la comunidad la vio, me reconoció, me agradeció el servicio. Contó historias de cómo el hospital los había ayudado, cómo nunca habían pensado en la gente que lo mantenía funcionando detrás de escena. Eugene se reía. Ahora eres famoso, Clarence, celebridad del hospital. Sigo siendo el mismo. Exacto, pero ahora la gente lo ve, incluido tu hijo. Para el primer aniversario del aviso de desalojo, Maurice y yo habíamos encontrado un nuevo ritmo. Cenas de domingo, visitas regulares, conversaciones de verdad. Empezó a sacar recuerdos, cosas que hicimos cuando era pequeño, lugares a los que fuimos, lecciones que le di. Papá, ¿te acuerdas cuando tenía 12 años y me daba vergüenza que me vieran contigo porque tu uniforme tenía tu nombre y decía Servicios Ambientales? Me acuerdo que te senté y te dije que el trabajo honesto merece respeto, que el uniforme representaba integridad y servicio, que debías estar orgulloso, no avergonzado. ¿Me lo creíste entonces? No, pero me lo creo ahora. Se lo estoy enseñando a Kai y a Mara, tratando de deshacer el daño que hice al olvidarlo. La reconciliación no era completa, no era perfecta. Todavía había momentos incómodos, todavía dolor por lo que pasó, todavía distancia que 3 años de falta de respeto habían creado. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo basado en honestidad y respeto mutuo, algo que reconocía el pasado sin quedar atrapado en él. Beatrice había actualizado mi testamento según lo hablamos. La casa iría a un fideicomiso cuando yo muriera. Maurice tendría uso de por vida. Podría vivir ahí, pero no podría venderla sin aprobación de los fiduciarios. Los fiduciarios eran Eugene, la doctora Cross y el reverendo Sherman, gente que me conocía, que entendía lo que la casa representaba. Esto protege tu legado, explicó Beatrice. Maurice se beneficia, pero no puede cometer el mismo error otra vez. No puede dejar que alguien lo presione para vender. No puede dejar que la codicia pase por encima de la familia. También creé fondos universitarios para Kai y Amara, protegidos, manejados por fiduciarios, solo para educación. Dinero que ahorré en 40 años de trabajo, ahora asegurando que otra generación tuviera oportunidades. «Papá, no tenías que hacer eso», dijo Maurice cuando se lo conté. «Sí tenía. Eso es lo que hacen los abuelos. Invertimos en el futuro. Damos a nuestros nietos oportunidades que nosotros no tuvimos. Tú tuviste oportunidades que yo no tuve. Ahora ellos tendrán oportunidades que tú no tuviste. Eso es progreso». En el segundo aniversario del aviso de desalojo, Maurice llegó con algo inesperado. Un álbum de recuerdos. «Papá, he estado trabajando en esto con los niños. Es nuestra historia familiar, la de verdad, no la versión maquillada que Brianna quería, sino la real, de dónde venimos, qué sobrevivimos, qué construimos». Lo abrí, vi fotos de mis papás, de mis abuelos, agricultores de tabaco, trabajadoras domésticas, obreros, gente que trabajó duro, vivió honestamente, crió familias. Vi fotos de mi esposa, la mamá de Maurice, la mujer que amé y perdí muy joven, la mujer que me ayudó a ser quien soy. Vi fotos mías en mi uniforme de trabajo, con orgullo en la cara, llaves colgando del cinturón, placa del hospital visible, trabajando, manteniendo, sirviendo. Vi fotos de Maurice creciendo, de niño pequeño a joven, todas las etapas, todos los momentos. Y vi fotos recientes, Kai y Amara, la próxima generación, sonriendo, felices, libres de ser ellos mismos. «Esto es lo que somos», dijo Maurice. «Esto es lo que olvidé. Esto es lo que les estoy enseñando a recordar». Me quedé ahí con el álbum en las piernas. Sentí las lágrimas venir, las dejé caer. «Gracias, hijo. Gracias por no rendirte conmigo, por pararte firme cuando tenías que hacerlo, por enseñarme la lección más dura que he aprendido». «¿Qué lección?» «Que el respeto no es opcional,
que familia significa honrar de dónde vienes, que estatus y éxito no valen nada si te obligan a avergonzarte de la gente que te quiso. Nos quedamos sentados, padre e hijo, rotos y sanando, cambiados por lo que pasamos. La casa era mía otra vez, legalmente, físicamente, espiritualmente mía. Pero más que eso, mi dignidad era mía otra vez. Mi autorrespeto era mío otra vez. Mi voz era mía otra vez. Pasé 3 años siendo disminuido, apartado, tratado como una molestia en mi propia casa. Y luego me paré firme, recuperé lo que era mío y les recordé a todos, incluyéndome a mí, que Clarence Thompson no es un hombre al que se le falta el respeto. El desalojo había sido necesario, doloroso, pero necesario. Una línea trazada, un límite impuesto, un mensaje enviado. Alguna gente pensó que fui demasiado duro, demasiado implacable, demasiado dispuesto a romper la paz familiar. Pero esa gente no entendía, no sabía cómo se siente que te digan sal de tu propia cocina, que te traten como invitado en tu casa, ver a tu hijo elegir estatus sobre sustancia, apariencia sobre principios. Le enseñé a Maurice una lección dura, una lección necesaria. Y él la aprendió, al fin, dolorosamente, completamente. 3 años después, Maurice era otro hombre. Los niños crecían, el divorcio estaba finalizado, la vida había seguido. Estábamos sentados en mi porche una tarde de domingo. Kai y Amara jugaban en el patio. Se estaba poniendo el sol. Todo estaba en paz. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Me perdonas? ¿De verdad?» Pensé en el perdón, en lo que significa. Si 3 años de falta de respeto se podían equilibrar con 3 años de crecimiento. «Estoy trabajando en eso, hijo. Veo los cambios, veo el esfuerzo, veo que estás volviendo a ser el hombre que crié. Eso cuenta. Pero todavía no estás ahí. El perdón lleva tiempo, la confianza más, pero vamos en la dirección correcta. Eso es lo que importa. Justo». Nos quedamos callados, mirando a los niños jugar, la luz irse apagando, la noche llegar. «Maurice, ¿sabes cuál fue la parte más dura?» «¿Cuál?» No fue la falta de respeto, ni la actitud de Brianna, ni siquiera que me dijeran que saliera de mi propia cocina. ¿Entonces qué? Verte a ti dejar que pasara, verte callado, verte elegir la versión de éxito de ella por encima de todo lo que te enseñé. Eso me rompió el corazón más que cualquier cosa que ella dijera o hiciera. Lo sé, y eso es lo que más lamento. No lo que ella hizo, sino lo que yo permití, lo que apoyé con mi silencio. Pero al final encontraste tu voz, porque te obligué, porque me paré firme y te hice imposible seguir siendo pasivo. No te dejé otra opción más que elegir. Y elegiste bien. Tarde, pero bien. Eso es todo lo que podemos hacer. Elegir bien cuando reconocemos lo malo. Mejor tarde que nunca. Los niños vinieron corriendo, cansados, listos para irse. Maurice los recogió, los subió al carro. ¿Mismo día el próximo domingo? Mismo día todos los domingos. Gracias, papá, por todo, por la comida, por el tiempo, por la segunda oportunidad. Es lo que hace la familia. Se fue. Yo me quedé en mi porche, mi casa detrás de mí, mi vida alrededor, todo de vuelta donde debía estar. La escritura todavía tiene mi nombre, siempre lo tendrá. Clarence Edward Thompson, propietario. Pero más que eso, tengo mi dignidad de vuelta, mi autorrespeto de vuelta, mi voz de vuelta. Me habían dicho que saliera de mi propia cocina. Me habían tratado como intruso en mi casa. Me habían disminuido, faltado al respeto,
apartado. Y yo les recordé a todos de quién era el nombre en la Escritura. No solo la legal, sino la moral, la del sudor, la de 40 años de trabajo y de padre soltero, la Escritura del sacrificio y la lucha. Esta es mi casa, mi vida, mi legado, y nadie, ni mi hijo, ni su esposa, ni nadie, me lo iba a quitar otra vez. Entré de nuevo, pasé por mi cocina, por mi sala, subí a mi cuarto. Todo donde debía estar, todo bien, todo mío. Y eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Eso era victoria.